Nos saludamos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos honra y gloria a nuestro Dios, como siempre, por darnos la oportunidad de poder llegar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Damos inicio a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, especialmente en estos días donde la situación no es nada favorable para el pueblo de la Biblia, pero sin embargo miramos en una manera tan marcada lo declarado en la palabra de nuestro Dios, en Zacarías capítulo 14, versículo 2, donde nos dice así: porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y estamos mirando delante de nuestros ojos el cumplimiento de esta profecía, de esta expresión dicha aquí por el profeta Zacarías. Especialmente en las diferentes declaraciones o las declaraciones que han dado las diferentes naciones en este tiempo, especialmente en estos días donde se ha llevado a cabo en la ciudad de Nueva York la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se han propuesto en traer como prioridades la resolución de 2 estados, o sea, en querer establecer un estado palestino. Y para ello, pues, claro, tienen que condenar al pueblo de la Biblia, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y las muchas declaraciones que hemos estado oyendo por los diferentes líderes en la Asamblea de las Naciones. Es algo, podríamos decir, algo completamente distorsionado, algo completamente fuera de contexto, pero sin embargo, cuando una mentira se repite una y una vez y otra vez y otra vez, llega el tiempo en que esa mentira es aceptada o se cree, y es precisamente lo que miramos que se ha llevado a cabo en estas manifestaciones por los diferentes tiempos o las diferentes declaraciones que se han llevado a cabo en la Asamblea de las Naciones Unidas por los diferentes líderes. Por eso nos es importante que nosotros consideremos más a fondo y más allá lo que estamos mirando, lo que estamos viendo en este tiempo, lo que se ha estado llevando a cabo precisamente en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde no hay o no se han mencionado nada favorable a favor del pueblo de Israel, solamente por unos pocos líderes entre ellos. Y sin embargo, miramos que en la mayoría de los 193 países que integran las Naciones Unidas, hoy en estos días, para este tiempo, 143 reconocen a un Estado palestino. Y digo que esto es importante considerarlo porque lo miramos marcado en la palabra de nuestro Dios. Y sobre diferentes declaraciones que se han llevado a cabo, se han dado, especialmente en los países pues, de la Liga de las Naciones, en la Liga Árabe, pero los países europeos y aún también lamentablemente en diferentes países de Latinoamérica, como lo es Colombia o México, aunque la presidenta de México aún ha manifestado en una manera clara de que Israel está cometiendo genocidio. Y esto es algo completamente distorsionado por cuestión de que la mayoría de la información que se toma precisamente por medio de los medios en los cuales son o pertenecen al grupo terrorista Hamas. Entonces ellos dan la información y lo de segunda mano se va corriendo la información hasta llegar a las diferentes partes del mundo. Y todo esto que miramos en esos días, en estas diferentes declaraciones que se han llevado a cabo, es asombroso mirar cómo es que la palabra de Dios se va cumpliendo poco a poco. Por eso nos es importante que todos y cada uno de nosotros estemos conscientes a lo que está pasando a nuestro alrededor, pero a la misma vez también conscientes a lo que la bendita palabra de Dios nos dice. Decíamos que la Asamblea de las Naciones Unidas se reúnen en estos días con el propósito de declarar un Estado palestino. Y también es importante que las Naciones Unidas
ignorando o están ignorando voluntariamente que los palestinos ya han rechazado en varias ocasiones el establecimiento de un Estado, aunque decimos que palestinos, pero no es una identidad, sino que es una mezcla de sirios y egipcios, y que ellos ya han rechazado varias veces la propuesta de establecer un Estado palestino, pero sin embargo parece que ahora las Naciones Unidas son las que se han aferrado a establecerlo. Los líderes, por ejemplo, los líderes árabes o palestinos y la mayoría de la población árabe, de las cuales se reunieron en Cairo en noviembre de 1947, fueron los primeros que rechazaron el plan de 2 estados en Palestina. Y más bien ellos adoptaron y tomaron una resolución mejor, supuestamente para ellos, una solución militar al conflicto, o sea, rechazando la partición que se llevó a cabo en 1947, ya estableciéndose Israel como un estado en mayo de 1948, pues las naciones árabes de alrededor, respaldando y rechazando a los árabes también de Transjordania, rechazando por completo la partición, se levantaron en armas para traer destrucción, no solamente para tomar posesión de la tierra, sino más bien para la destrucción de los judíos que ya habían ya sido declarados como un estado en el año 1947, noviembre. Pero también miramos que en la segunda propuesta, otra de las propuestas que se llevaron a cabo, también donde la ya autoridad palestina rechazó por completo también la propuesta del ex primer ministro de Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, que estuvo al cargo de 1999 hasta el año 1901, donde en Camp David Arafat rechazó la oferta de Ehud Barak completamente del establecimiento de un Estado palestino. Y así hemos mirado en el transcurso del tiempo cómo es que han rechazado siempre una propuesta ofrecida por el pueblo de Israel. Entonces, es algo irónico que en este tiempo, para el tiempo que estamos, cómo se ha aferrado a las Naciones Unidas para el establecimiento de un Estado palestino, cuando ellos mismos ya lo han rechazado varias veces. Porque debemos de entender esto, que no se busca el establecimiento de un Estado palestino, sino que se busca el establecimiento de un Estado donde los países árabes, la Liga de las Naciones Árabes, tengan con toda libertad de armar a un ejército pegado a Israel, o sea, declarado como un Estado palestino, con el propósito de traer destrucción al pueblo judío. Porque no se busca el establecimiento de un Estado, se busca de un Estado palestino, se busca la destrucción, la aniquilación del pueblo judío. Y eso es importante que nosotros también lo entendamos, porque lo hemos mirado en la historia, lo miramos, en 1948, lo miramos en el año 1967, donde no había absolutamente terrenos ocupados. Del año 1967 hacia atrás, o del año 1948 hasta el año 1967, no existían los mentados terrenos ocupados. Lo que se conoce ahora como Judea y Samaria estaban bajo el control de Jordán, y la Faja de Gaza estaba bajo el control de Egipto, los Altos de Golán estaban bajo el control de Siria. Pero sin embargo, no existía ningún reclamo de ninguna autoridad palestina de Judea y Samaria reclamándole a Jordán por el establecimiento de un Estado, ni tampoco el reclamo para establecer un Estado o parte integrante también de un Estado palestino, la Faja de Gaza. Pero qué coincidencia que para el año 1967 después empezaron los diferentes movimientos, los ataques terroristas infiltrados por Arafat con el propósito de llevar terrorismo al pueblo de Israel bajo el reclamo de expulsar a los judíos de los que llaman ahora terrenos ocupados. Ahora podemos mirar también esto, algo irónico, que para el año 2004, 2005,
Israel, en el tiempo del primer ministro Ariel Sharon, salió completamente de la faz de Gaza y aún sacaron sus muertos de los cementerios. Los sacaron y se los llevaron a Israel. Quedó en un absoluto control la autoridad palestina de la faja de Gaza, pero sin embargo, al tomar control el grupo o el terrorista Hamas, que empezó como una organización no lucrativa, pero que a su tiempo fue tomando forma y respaldado por la hermandad musulmana, que fueron los que más desde el establecimiento del pueblo de Israel a traer la destrucción hacia el pueblo judío. La historia es larga, es un poco complicada y aquí no nos da el espacio para entrar en todos esos detalles, porque el propósito principal de este espacio de tiempo es orar por el pueblo de la Biblia, orar por el pueblo judío. Pero es importante conocer esos detalles para que nosotros nos demos cuenta qué tan ridícula están las situaciones. Ahora entendemos lo que el mismo Señor manifiesta, hablándole a Moisés de que que Moisés fuese a Faraón para que diese libertad al pueblo de Israel. Pero sin embargo Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Así igualmente miramos en este tiempo cómo es que Dios ha obrado, endureciendo el corazón de los líderes de la tierra en una manera tan clara que ignoran por completamente el suceso del 7 de octubre del 2023, donde aún el presidente Donald Trump, a un reportero, le declaró, cuando le preguntaron que si Israel estaba cometiendo genocidio, él dio una respuesta diciendo: el 7 de octubre no debemos de olvidarlo, de que niños fueron cortados en pedazos, de que hombres fueron mutilados, de que niños fueron quemados vivos, familias, mujeres abusadas. Dijo, eso debes de llamarle genocidio. Pero sin embargo, ninguno de los 148 que quieren o han reconocido un Estado palestino, toda la presión han puesto sobre el pueblo de Israel de un cese al fuego. Y ninguno ha puesto presión sobre no el grupo terrorista Hamas, porque el grupo terrorista que está peleando en la faja de Gaza es la mano que está peleando, pero los líderes intelectuales están unos en Qatar, y no solamente es Qatar o los líderes de Hamas en Qatar, sino también está la hermandad musulmán que opera en Egipto y una forma muy fuerte también en Turquía, en Jordán, en Saudi Arabia, en Qatar, en los países árabes, que son los que siguen respaldando para que el conflicto siga aumentando, porque saben que el conflicto en la faja de Gaza, aunque la población esté sufriendo, como lo ponen, y las falsas narrativas de que hay hambruna, donde Israel ha estado, nunca en la historia ha habido un país, un ejército que tenga que alimentar a sus enemigos. Ningún ejército ha tenido que cuidar de no matar civiles como lo ha hecho el pueblo de Israel, que está peleando con un enemigo que se encubre entre sus propios ciudadanos y aún aniquila a aquellos que quieren salirse o huir de los conflictos. Pero sin embargo, nada se trata en contra, ninguna narrativa negativa se da en contra de cómo es que este movimiento terrorista del grupo Hamas ha conducido este conflicto. ¿Por qué? Porque está siendo respaldado, vuelvo a repetir, por los países billonarios del Medio Oriente, como vuelvo a mencionar, el país de Qatar, que ya no es ningún misterio para ello. Pero sin embargo, toda la presión está sobre el pueblo de Israel, y de estos 148 estados o países que en este tiempo ya han simbólicamente reconocido un Estado palestino, ninguno opta por decir: vamos a terminar el conflicto en la faja de Gaza, vamos a presionar a los países que respaldan a este grupo terrorista Hamas para que cesen de ese respaldo y así pueda haber una solución, una liberación de los rehenes, una solución del conflicto, y que haya ya un cese al fuego. Pero sin embargo, toda la presión está en contra de Israel, y saben ellos, no nomás Hamas, sino saben los países que odian al pueblo judío, especialmente entre las naciones árabes,
que esta presión de las Naciones Unidas contra el pueblo de Israel es una victoria para ellos y no se va a terminar, va a seguir adelante. Aunque el conflicto termine, aunque Israel salga de la Franja de Gaza, el conflicto no va a terminar, porque la idea principal de este movimiento es la destrucción, la aniquilación de la raza judía. Y es precisamente, nos lleva al cumplimiento de la escritura que leímos al principio, Zacarías capítulo 14, versículo 2. Pero también es importante que recordemos y tengamos claros en nuestra mente, especialmente como pueblo de Dios, porque cuando decimos vamos a orar por el pueblo de Israel, estamos hablando aquí de nuestros hermanos en los cuales tienen el entendido de que la salvación por gracia a nosotros los gentiles viene por los judíos y que la palabra de Dios no puede cambiar, es inquebrantable, no varía, no deja de ser. A la promesa hecha de Dios a Abraham y a su simiente en el capítulo 12 de Génesis, especialmente en el versículo 3, donde declara diciendo: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que nosotros como pueblo de Dios entre los gentiles vamos a seguir bendiciendo al pueblo, el cual Dios formó, porque Dios es el que declara diciendo: este pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará. Y de ellos, a través de ellos, o más bien a través de ellos nos ha llegado la salvación a nosotros los gentiles. Así que los invitamos a todos nuestros hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos unamos a orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, especialmente en este tiempo donde se han levantado los líderes de las naciones a condenar al pueblo de la Biblia, llevándonos a la culminación de los últimos tiempos, del tiempo de la venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que nos invitamos a orar por el pueblo de la Biblia, diciéndole a nuestro Dios: Señor, bendito eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios. Nosotros en ti confiamos, Señor. Creemos que tú eres el que pone reyes y quita reyes. Tú eres el que entorpece, Señor Jesús, los líderes de las naciones. Y tú también eres el que da sabiduría y entendimiento, mi Dios. Te pedimos en este momento tu bendición por tu pueblo Israel, por sabiduría, Señor, y fortaleza, valentía a sus dirigentes en medio de la presión, no solamente en los conflictos que está llevando a cabo en los 7 frentes militarmente, pero también, Señor, te pedimos por la presión que existe en el ámbito internacional, en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se han levantado los líderes para enjuiciar y condenar a tu pueblo. Nosotros te pedimos fortaleza, bendición, protección, sabiduría espiritual por el primer ministro de Israel y por cada, Señor, representante de tu pueblo, por el gabinete de guerra, que los notes también de sabiduría y de estrategias para conducir este conflicto que ellos no iniciaron. Pedimos por protección por cada soldado, que los cubras y los protejas en tu nombre. Te pedimos también, Señor, por protección por cada uno de los rehenes. Puedan ellos, Señor, salir con vida de esa situación difícil. Y pedimos también que confortes a las familias de los soldados caídos en tu pueblo Israel. Y también te pedimos, Señor, que confortes a todas aquellas familiares de los rehenes. Tú eres nuestro Dios, nosotros en ti confiamos y seguimos pidiendo también protección por todos aquellos civiles que inocentes, mi Dios, que hay entre los diferentes lugares, que venga también protección sobre ellos. Tú eres nuestro Dios, para siempre tu misericordia. Y te pedimos por esta nación, por su postura que ha tomado en medio de la presión internacional, en medio de todos aquellos, Señor, que se ha levantado en contra de tu pueblo. Tú has querido bendecir al país de Estados Unidos y a los otros pequeños o pocos países en los cuales han guardado su postura, Señor, bendiciendo a tu pueblo. Nosotros te pedimos por ellos, que los bendigas y se cumple en ellos tu palabra, que tú bendecirás a los que bendijeren a tu pueblo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Vimos por tu iglesia también. Guárdanos, Señor, de esta actitud, de estas falsas narrativas que se han levantado en contra de tu pueblo Israel, para no caer sobre esa actitud antisemítica en la cual ha cubierto la faz de la tierra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén.
Bueno, mis hermanos, pues deseamos muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Volvemos a hacer la invitación. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, especialmente concerniente al pueblo de Israel, le invitamos para que nos llame y nos marque, ¿verdad? O nos mande su mensaje de texto para que nosotros también podamos darle una respuesta si es que usted tuviera alguna pregunta, o también puede dejarnos su comentario ahí en el canal de YouTube y nosotros también a su tiempo daremos también más información tocante a ello. Así que deseamos que el Señor grandemente les bendiga.